Si estás pensando en rendirte, escucha esto. Job era un hombre humilde y sabio que vivía en la tierra de Uz. Era respetado por su bondad, su generosidad y su rectitud. Conocido por ayudar a los necesitados, Job se esforzaba siempre por hacer el bien, y su fe en Dios era profunda y constante. Tenía una familia hermosa, 7 hijos y 3 hijas que eran su mayor orgullo. Su casa siempre estaba llena de risas, música y alegría. Además, poseía grandes riquezas y millas de animales en su ganado, símbolo de abundancia y prosperidad. Sin embargo, en el cielo, el enemigo de Dios desafiaba la lealtad de Job. Claro que Job es fiel, decía, pero solo porque tiene una vida perfecta. Quita sus bienes, quita su familia y su salud, y verás cómo te maldice. Dios, confiando plenamente en Job, permitió que el enemigo lo pusiera a prueba, seguro de la firmeza de su fe. Así, en un solo día, Job perdió todo lo que había atesorado. Primero, unos mensajeros llegaron con noticias devastadoras. Los sabeos habían robado su ganado y matado a sus siervos. Apenas pudo asimilar esta noticia cuando llegó otro mensajero. El fuego cayó del cielo y quemó todas sus ovejas y más siervos. Luego, un tercer mensajero llegó corriendo, jadeando. Job, unos bandidos atacaron y robaron todos tus camellos, matando a los pocos que los cuidaban. Antes de que Job pudiera procesar todo esto, llegó el último golpe. Sus hijos, quienes estaban celebrando juntos en la casa de su hermano mayor, habían muerto cuando un viento fuerte derribó la casa. Job cayó de rodillas en el suelo. El dolor era indescriptible, y el silencio en su casa era abrumador. Pero en lugar de gritar o culpar, dijo en voz baja y temblorosa: desnudo vine a este mundo, y desnudo me iré. Dios me dio todo, y Él lo ha tomado, bendito sea su nombre. Pasaron los días, y aunque Job estaba destrozado, mantuvo su fe. Sin embargo, las pruebas no habían terminado. Pocas semanas después, Job fue golpeado por una enfermedad cruel. Llagas y heridas cubrían su cuerpo de pies a cabeza, y el dolor era tan grande que apenas podía levantarse de su lecho. El hombre que antes era admirado y respetado, se convirtió en una sombra de sí mismo. Se veía deshecho y abandonado, y su dolor físico se mezclaba con la agonía de la pérdida de sus hijos. Poco a poco, los habitantes del pueblo comenzaron a mirarlo con desprecio. Sus amigos, que antes lo visitaban para consolarlo, empezaron a cuestionar su fe. ¿Qué has hecho, Job?, decían. Nadie sufre así sin motivo. Debes haber hecho algo para enojar a Dios. Incluso su esposa, desesperada por verlo sufrir, le rogó que maldijera a Dios y se rindiera. ¿Por qué sigues aferrado a tu fe?, le preguntó entre lágrimas. ¿No ves que Dios te ha abandonado? Pero Job, con el corazón roto y las fuerzas casi agotadas, le respondió: aceptamos de Dios el bien, ¿por qué no aceptar también el mal? A solas, Job clamaba en silencio, lleno de preguntas. ¿Por qué Dios lo dejaba pasar por ese sufrimiento? ¿Por qué, después de haberle dedicado toda su vida, ahora se sintió abandonado? En noches de llanto y soledad, sentí como su fe era puesta a prueba en cada aliento. Pero, a pesar de no entender el propósito de su dolor, decidió mantenerse fiel. Había algo en su corazón que lo impulsaba a confiar, a creer que, aunque no comprendiera, Dios no lo abandonaría para siempre. Días después, cuando su sufrimiento parecía insostenible, Dios habló a Job en medio de una tormenta. Lo guió a reflexionar sobre la vastedad de su creación, las estrellas, las yeguas, las criaturas de la tierra y el cielo. Le mostró que, aunque el ser humano es pequeño, forma parte de algo mucho mayor, algo que escapa a su entendimiento. Dios le preguntó: ¿dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? ¿Quién eres tú para comprender mis diseños? Con estas preguntas, Dios le recordó que hay un plan, que su dolor no era en vano y que, aunque no pudiera ver todo, su fe era parte esencial de ese propósito. Job, humilde y reverente, comprendió la grandeza de Dios y la pequeña de su propio conocimiento. Aunque su dolor seguía ahí, encontré en esa revelación una paz profunda. No era necesario entender todo, solo necesitaba confiar en que Dios estaba con él,
incluso en los momentos más oscuros. Entonces, en un acto de fe renovado, Job levantó sus ojos al cielo y aceptó que, aunque su vida nunca sería la misma, Dios era su guía, y su fe era su ancla, y en ese mismo instante, algo en su espíritu se encendió. Poco después, Dios bendijo a Job de una forma que jamás hubiera imaginado. Le devolvió el doble de las posesiones que había perdido, le dio una nueva familia y una salud renovada. Vivió muchos años más y vio crecer a sus hijos y nietos, llenando nuevamente su hogar de amor y alegría. La historia de Job nos enseña que, incluso cuando sentimos que la oscuridad ha cubierto todo, cuando el dolor y la pérdida nos hacen tambalear, la fe puede ser el faro que nos sostiene. No siempre entenderemos el porqué de nuestro sufrimiento, pero podemos confiar en que cada experiencia nos acerca a la fuerza y sabiduría que necesitamos para seguir adelante. La historia de Job nos recuerda que el amor y la fe verdaderos no se construyen en tiempos fáciles, sino en la prueba de la adversidad, y que, al final, el que persevera encuentra el consuelo, la paz y la bendición en formas que van más allá de lo imaginable.